Bien amigos, ahora detrás de estos vidrios, porque esto es un vidrio, podemos encontrar dos caimanes. Bien amigos, este es como el área o el hábitat de las focas. Bien amigos, en esta parte de abajo que es como una cueva, de hecho que puedes ver el oso. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en un sitio espectacular. Para los que son amantes de los animales les va a encantar porque nos encontramos en el zoológico de Carolina del Norte. Así que si quieres conocer todo este recorrido y todos los animales que puedes encontrar en este zoológico, quédate hasta el final de este video. El zoológico de Carolina del Norte está ubicado en 2.600 acres boscosos, ubicados centralmente en el corazón de Carolina del Norte, justo al sur de Asheboro, en el condado de Randolph. Con 500 acres desarrollados, es uno de los zoológicos de hábitat naturales más grande del mundo y uno de los 2 zoológicos respaldados por el estado. El zoológico está a 75 millas al oeste de Raleigh, a 25 millas al sur de Greensboro y a 75 millas al noreste de Charlotte. Además de brindar encuentros con animales salvajes que viven en entornos naturales, ofrece formas sencillas, auténticas y memorables para que las familias jueguen y permanezcan juntas. El zoológico también ofrece una gran variedad de programas y campamentos educativos basados en la naturaleza. El zoológico ha estado involucrado en la conservación de animales salvajes durante más de 2 décadas. Aunque medido por área no es el zoológico más grande del mundo, pero sí es el más grande de América del Norte. Ofreciendo una amplia gama de actividades, se necesita más de un día para experimentar toda esta actividad. La misión del zoológico de Carolina del Norte es proteger la vida silvestre y los lugares salvajes. Bien amigos, para que sepan el precio de entrar a este zoológico, ya les voy a decir aquí porque obviamente ya nosotros pagamos para poder entrar. Y el precio del adulto es $15 y de los niños hasta 12 años es 11. Obviamente hay otro precio para los más chiquitos, pero se los vamos a dejar por aquí. Lo más importante es, como nosotros vinimos un poco tarde, exactamente vinimos a las 3 de la tarde, de hecho la última entrada es hasta las 4 porque cierran a las 5, pero cuando tú vienes un poco tarde, ellos te sellan por la parte de atrás este ticket porque tú puedes venir totalmente gratis el día de mañana, ya que obviamente como vienes tarde no vas a disfrutar de todas las atracciones, así que ya saben, si viven cerca o quieren disfrutar de 2 días de recorrido, pueden venir un poco tarde y hacer como nosotros, luego venir al siguiente día. Bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí está el mapa de todo el zoológico completo. La verdad que es bastante extenso y la información lo van a conseguir tanto en inglés como en español. Y aquí están los horarios en que el parque abre y hasta dónde cierra, y los meses en que está abierto también sale. Así que si quieren información completa y dónde está acá ubicado cada cosa y cada animal, solamente sigan el mapa o tomen una foto, que creo que será lo más conveniente, y de ahí empiezan a partir. O sea, ustedes en este momento estamos aquí y sería todo este recorrido lo que estamos viendo, y hasta el final, al final, están los animales más grandes como las cebras, inclusive las jirafas. Bien amigos, en el comienzo del recorrido lo primero que vas a conseguir es una intersección que te va a traer hacia la parte baja, que es donde consigues los jaguares. Por lo menos aquí lo que representa una pantera o un jaguar como en bronce, en metal. Y detrás de mí está el área como creo que son plantas carnívoras y una especie de pantano ya como creado, porque se nota que no es natural. Así que en esta parte van a conseguir esos árboles y matas que también están en extinción o están a punto de desaparecer, porque aquí también conservan, aparte de animales, también vegetales que en otras partes del mundo están desapareciendo.
Bien amigos, esta área que están aquí detrás de mí, como lo acaban de ver en esta toma, aquí lo que está es el jaguar. Obviamente no podemos estar llamando la atención para que venga, porque parece que este es un lugar de preservación. No se viene a molestar ni a tratar de llamar la atención. Esto no es un circo para estar tocando la ventana ni nada de eso, así que solo vengan a disfrutar. Y si quieren una toma más cercana, usen el teléfono. La verdad es mucho mejor porque ellos están un poquito escondidos. Así que vamos a seguir por aquí por esta ruta y vamos a ver qué conseguimos, pero ya basta, ya pinta bien. Y vieron que anteriormente les filmé algo parecido a un palo ahí debajo del agua. O si no, voy a hacer una toma, ahorita una mejor toma para que vean qué es lo que hay debajo de estos palos. Y me dejan en los comentarios qué es lo que ustedes ven ahí. Miren amigos, en esta parte cubierta que está aquí hay como unos tipos de pecera, pero es porque vas a encontrar culebras, vas a encontrar algunas tortugas y además de eso algunas ranitas. Así que vamos a mostrarles, ya yo di una visita, pero hay algunas que de verdad que tienes que prestar bastante atención para que puedas ver dónde están, porque ya están como camuflajeadas. Así que acompáñenme. Bien amigos, ahora detrás de estos vidrios, porque esto es un vidrio, podemos encontrar dos caimanes. Miren, por allá está uno, solo que están como en la hora de relax, tal vez ellos saben que ya está en la hora de cerrar y no tienen que estar haciendo ningún show. Y por allá de aquel lado está otro, así que son cosas que pueden venir y encontrar aquí en este zoológico. Bien amigos, y eso que ven allí no es ninguna piedra, es la trompa de esta tortuga caimán, que yo me voy a bajar para que ustedes puedan ver cómo se ve debajo del agua. Miren, miren lo inmensa que es, y hasta acá arriba es que está su cabeza. Así que ya saben, por algo le dirán tortuga caimán, porque si meten un dedito, se lo comerán. Bien amigos, yo pensé que no lo íbamos a ver tan de cerca porque nosotros estamos de aquel lado donde eran los vidrios, pero ahora miren, estamos aquí bien cerquita del caimán. Ustedes me van a decir la diferencia entre caimán y cocodrilo, los expertos acá abajo en los comentarios, porque yo no sé cuál es la diferencia. Pero él está allí tranquilito, sin moverse, imagino que está descansando. ¿Qué les parece? ¿Lo logran ver? Bien amigos, mira, cosas que se van a conseguir aquí en el zoológico son este tipo de estructuras, pero siempre tienen una referencia con respecto a lo que están viendo. Esos que están ahí son huevos de animales reales, ¿ok? Miren el tamaño, voy a poner mi mano, miren el tamañote de esta cosa, y la verdad es que hay huevos de, cosas que asemejan a un huevo de algún animal específico o de uno que ya existió. Así que si ven este tipo de estructura aquí, sirven para unas fotitos y para darse cuenta de que hay animales en esta tierra que son enormes. Bien amigos, este es como el área o el hábitat de las focas y los leones marinos, así que en este momento no están porque están en aquella parte allá adentro de estructura donde ellos se refugian y les dan obviamente un ambiente más cálido, porque parece que esa gente son de algo más frío, pues. Así que vamos a ver si hay una entrada por aquel lado y les mostramos. Y miren amigos, si tienen algún calorcito por aquí por la mitad del camino, venden limonadas y refresquitos, así que ya saben, no se van a morir el calor nada más si no compran nada allá en la entrada.
Bien amigos, ahora estamos entrando al área de los osos polares, así que vamos a ver si tenemos suerte y los vemos. Aunque por allá vi que por allá abajo hay otra entrada, que seguramente es para verlos a ellos directamente en un hábitat de descanso. Bien amigos, como pueden darse cuenta, si hay mucho calor, estos sitios están preparados para que los niños y las personas todos se refresquen. Mira, está espectacular, hacen chorritos de agua así con viento y es muy refrescante. Bien amigos, en esta parte de abajo, que es como una cueva, de hecho tú puedes ver el oso cuando se mete desde por allá de donde está nadando hasta esta área. Ya nos vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver cómo se puede ver más cerca. Bien amigos, exactamente antes de entrar a la cueva van a encontrar este letrero que les dice que está un zorro ártico. Y obviamente después le vamos a poner unas tomas porque se encuentra por allá, metidito por las piedras, que de lejos se parece mi perrita Luna, pero no, son unos zorros. Bien amigos, ahora vamos para esta parte que dice Rocky Coast, o sea, para la costa, que tal vez sea la parte de adentro también donde pueden ver el oso. Y definitivamente así es. Vamos a ver por aquí, entre toda esta gente, el oso, porque allá estábamos en la parte de arriba y ahora él se encuentra aquí. Y voy a bajar para que ustedes lo puedan ver. Miren lo grande que es. ¿Qué les parece? Bien amigos, ahora estamos en la parte de adentro de donde pueden ver los pingüinos, que ya se los vamos a mostrar por allá detrás de esos vidrios. Bien amigos, hay un área para los niños en la que ellos pueden venir y disfrutar un rato, pero obviamente como vino un poco tarde están cerrados. De hecho, como ven, están limpiando y acomodando para el día de mañana, pero es un área para niños en la que hay fuentes, hay también parques y pueden disfrutar. Sin embargo, miren, aquí está otra área para niños que tiene que ver como con las flores y las hojitas. Miren, de hecho hay abejitas, mariquitas, así súper grandotas y pueden pasar por esos túneles, así que los niños se van a divertir. Lo bueno es que miren, está bastante arbolado y tiene mucha sombra. Bien amigos, y si no te dio tiempo en la entrada a comprar algo, aquí en esta parte está un puesto que venden hamburguesas y agua, así que ya saben, y obviamente también refresco y todo lo que te puede refrescar. Resulta que obviamente ahorita están cerrando porque recuerden que nosotros venimos un poco tarde, pero por si se preguntaban los precios, ya les voy a decir a ustedes para que sepan. Por ejemplo, una hamburguesa tipo American cuesta 14, todas de hecho cuestan $14 y para los niños más chiquititos, o sea, una hamburguesa más pequeña cuesta 8. Todos los refrescos están entre 4 y 6 y obviamente papitas en 6.49 y algunas otras cosas entre 8 y 9. ¿Qué les parece? Vamos a ver amigos, este es el stream side donde pueden ver animales que viven en el agua o en los ríos. Vamos a ver si está abierto y podamos disfrutar de algo interesante. Oh sí, miren amigos, la sorpresota. Hay un acuario aquí y claro que hay animales
agua. Miren, ahí vemos que hay una rana, o una rana no, eso es como un anfibio, pero no sé de qué, así que si saben los nombres de ese anfibio me lo dejan saber. Bueno, continuamos hacia este lado y vamos a ver, oh, son unos peces de pantanos o algo así por el estilo. Miren, ¿qué tipo de pez era ese? Déjenme en los comentarios si ustedes saben qué tipo de pez es. Bien amigos, como ven, siempre van a encontrar un letrero como este donde le dice todas las condiciones y todas las especificaciones del animalito que van a ver. Por ejemplo, este dice norteamericana del río Nutria, así es, y obviamente en la parte de acá ya ustedes la vieron, este sería su hábitat. ¿Sabían que los otters pueden tener COVID? ¿Qué son los otters? Los animales que vimos. Ah, ok. Mucha información que esta niñita les va a dar aquí. Bien amigos, vamos a entrar ahora como a otra cueva. Miren todos los animalitos que ustedes pueden encontrar aquí, especialmente también un búho, así que vamos a ver qué podemos encontrar allá adentro. Bien amigos, aquí entrando a mano derecha van a encontrar toda la especificación del búho y por allá adentro ya les vamos a mostrar unas tomas porque por allá está el búho, así que se les dejamos unas tomas más amplias más adelante. Bien amigos, los que saben de, aquí dice que es venenosa, los que saben de animales, en este caso de, ¿cómo se llama? Serpientes. Según mi esposo es una cascabel, vamos a ver qué otra cosa podemos encontrar aquí. Y ya les vamos a mostrar porque está metidita por allí. Mírenla. Bien amigos, siempre tienen que estar pendientes de todos los lugares y rinconcitos. Ahorita un chico nos explicó dónde él la encontró porque entre los palos, acuérdense que ellos se camuflajean obviamente para que tú no te des cuenta y te puedan picar. Pero por allá adentro, entre esas dos ramas, está la culebrita. Bien amigos, aquí está otra. Miren esta. Y están dos. Vamos a ver si ustedes con las tomas después amplias logran encontrarla. Aquí está una y acá está otra. Pero por supuesto nosotros le haremos unas tomas más grandes. Mire, ya está mi esposo grabando. Porque le vamos a hacer unas tomas amplias para que ustedes puedan darse cuenta todas las serpientes que pueden encontrar en esta área. Tienen que siempre prestar atención para poder observarlas. Y por aquí está esta pequeña tortuguita que les voy a mostrar por acá arriba en la foto, pero mi esposo ya la grabó y la encontró, no la encontramos. Miren, ahí hay dos. Obviamente nosotros le vamos a poner unas tomas más amplias porque a través del vidrio tal vez no se vea bien, pero es para que ustedes vean cómo ellos tratan de preservar todos los animalitos en su hábitat natural. Bien amigos, saliendo de aquella parte de donde están todas las culebritas, encontramos esta que sería el gato montés. Si ustedes tienen el nombre específico de este felino, obviamente me lo van a dejar saber. Pero por allá está él, por donde está esa matita, está él por ahí tranquilito. Obviamente le vamos a hacer unas tomas más amplias porque miren
Vamos a ver si se mueve. Supuestamente por allá vamos a ver los osos negros, así que vamos a darle. Miren amigos, van a encontrar letreros como este donde digan, por favor, nosotros vivimos aquí también, así que tengan mucho cuidado. ¿Qué les parece? Miren, así la pueden encontrar. ¿Qué tal? Así que ya saben, cuidadito cuando anden por esta zona. Por eso es que les dicen que se mantengan en el área de caminar. Bien amigos, así que ya saben, cuando vengan por aquí manténganse por el área de la carretera, o sea, de la parte que está asfaltada, y tengan mucho cuidado y estén pendientes por si ven alguna culebrita por allí, así que ya saben. Bien amigos, ahora venimos a esta parte donde están los osos negros. Obviamente por ahora podemos ver solo uno, está en aquella parte de allá de las rocas. Así que ya saben, si quieren ver el osito negro también lo pueden encontrar en esta área del zoológico. Bien amigos, en esta parte que es como una sabana grandota van a encontrar el bisón americano, que está todas sus especificaciones, y ya vamos a mostrarle un poquito donde pueden verlo, hacia allá, hacia toda la extensión. Ellos están, pero obviamente les vamos a grabar unas tomas más cercanas. Bien amigos, si no logras ver o no quieres usar tu teléfono y quieres verlo de verdad, puedes meter allí 25 centavos y puedes lograr ver a través de esos binoculares hasta allá, hasta la distancia donde están estos pequeños, grandes animalitos. ¿Qué serían, para que los vean en foto, estos que están aquí? Pero obviamente mi esposo ya le hizo unas tomas muy amplias para que ustedes lo puedan ver mejor. Bueno amigos, estamos en el área del bisonte, como se pueden dar cuenta. Aquí también hay como una especie de escaleritas o deck para que tú los puedas ver. Y mira, ellos están allá y en la toma que acabo de grabar los van a ver más cerca. Y toda esta sabana también combina con los antílopes que están por allá abajo, que también se los grabé. Así que vamos a seguir hacia la siguiente área para que sigan conociendo este hermoso zoológico. Bien amigos, como pueden ver, ese sería el tamaño a escala real del bisón. Mire, ahí está Aquiles y miren el tamaño enorme, que si se les para acá por este lado del frente, miren, es más alto que Aquiles. Así que ese, para que ustedes tengan una comparación, que si se llegan a encontrar con este animalote, miren lo inmenso que es. Para que vean una comparación, ahí están las niñas paradas y miren lo inmenso que es, que todavía no logran alcanzarla. ¿Qué les parece? Bien amigos, una representación exacta del tamaño real del oso. Miren, ahí está Mariana y Sofía exactamente debajo del oso y miren, es bastante grande como lo pueden observar. Es bastante grande, ¿verdad? Muy, muy grande. Así que vamos a ver si tenemos suerte de encontrarlo por aquella área.
Bien, amigos, se supone que este es el área donde puedes verlos. Obviamente aquí no se encuentra ahorita, tal vez lo guardaron o tal vez está descansando, así que no tuvimos suerte esta vez. Bien, amigos, ahora llegamos a la estación donde está el lobo rojo. Miren cómo se supone que es toda la representación de él. Y por allá, exactamente por aquel área, está él. Obviamente nosotros le estamos haciendo otras tomas para que lo puedan ver, pero por allá, por aquel lado, se encuentra. Casualmente. Bien, amigo, el guardabosque o la persona que trabaja aquí en el zoológico nos indicó la forma de tomar el carrito o el autobús que te lleva a la salida nuevamente, porque ya obviamente el zoológico es tan grande que estamos demasiado lejos de la entrada, así que sigue las indicaciones que ellos te dan para tomar el tren, porque le dicen el tren porque es bastante grande, aunque es un autobús como con varias columnas, y vas a volver otra vez a la entrada para salir del zoológico una vez. Así que vamos a hacer eso y le damos nuestras impresiones al salir. Bien, amigos, y en esta área conseguirías el domo de animales de desierto. Así que ya como estamos en salida no lo voy a poder mostrar, pero por lo menos estarían de ejemplo que van a ver este tipo de animales como este gato que está acá. Aquí está una representación de ellos. Y obviamente serpientes y algunos otros animales de desierto. Así que vamos a dirigirnos a la parada para salir de aquí. Y nos vemos en el próximo video. Bien, amigos, ahora ya como se pueden dar cuenta, ya está el tren, el famoso tren de salida. Ahí están esperando a todos los trabajadores que salgan las últimas personas, porque inclusive ellos dan un recorrido buscando a las personas que todavía están dentro del zoológico para poder llevarlos a la salida. Así que ya saben que aquí también cuentan con esa ventajita, así que tranquilos. Bien, amigos, como se dan cuenta, hay una especie de embudo para tú poder salir de aquí. Mira, ya todas las personas están montadas en el trencito, pero ellos te ponen según tu entrada. Recuerden que hay dos sectores, lo que se llama Norteamérica y el sector de África. Nosotros entramos por Norteamérica, así que nos pusieron en esta área verde y aquí tenemos que esperar el autobús que va a salir hacia Norteamérica, que sería la entrada. Bien, amigos, para seguirle dando las impresiones, porque ya no tuvimos que interrumpir las que veníamos hablando, porque está prácticamente esperando por nosotros, gracias a Dios. Ellos tienen la amabilidad de esperar por todas las personas que salgan de de todo el recorrido. Obviamente las impresiones para seguir con eso es que es bastante grande. La verdad es que es bastante placentero ver que mantienen a los animalitos en su hábitat natural, o por lo menos tratan de recrear eso. Así que definitivamente estos sitios ayudan a que algunos animalitos no sean extintos. Cuando vengan a estos sitios, por favor, tengan mucho cuidado y mantengan todo en tranquilidad. Bien, amigos, ya como se dan cuenta ya nos estamos montando el autobús y el verdad que el zoológico es inmenso, y como ustedes ya saben, recuerden que nosotros grabamos 2 videos en un solo día, así que hoy no nos va a dar tiempo grabar el área de África, así que el área de África se la estamos debiendo, pero la verdad es que se lo recomendamos ampliamente. Vengan a ver el zoológico más grande del mundo aquí en Afro, es hermosísimo, pero eso sí, vengan temprano, vengan muy temprano y preparados para caminar, porque a pesar de que hay autobús para moverse, la verdad es que no vas a disfrutar el recorrido igual si vas a montar un carro y los animales están por un lado metidos entre los árboles, pero no lo vas a ver. Mejor es caminar para que puedas entrar a todas las áreas que nosotros les acabamos de mostrar, porque fue la única forma de ver las nutrias, de ver las focas, de ver el oso. Es la única manera. Así que preparen esos piecitos para caminar. Y bastante agua, gracias a Dios hay varios lugares donde puedes tomar agüita, donde puedes refrescarte, y hay varios sitios para comprar, a pesar de que ahorita lo conseguimos cerrado porque ya está a punto de finalizar la tarde, pero yo me imagino que en la mañana esto debe estar abierto para el público y todo lo que viene temprano y disfrutar una buena comida y una buena bebida. Así que ya saben, datito, vengan temprano. Christmas, my neighbors come.
Bien, amigo, como se pueden dar cuenta, también hay carritos para niños, así que si no traes un cochecito, ya sabes que aquí te pueden prestar o rentar uno. Bueno, veníamos hablando de estas impresiones, mi hermosa esposa y yo aquí, con respecto al precio. La verdad es que esto está súper económico. O sea, yo no sé cuáles son su perspectiva. Obviamente le vamos a dejar otra vez el precio total que pagamos aquí. Pero pagar el precio por una persona o sea, en $15, un adulto, a mí me parece que está bastante económico porque la extensión de lo que vas a ver y toda la calidad de información que vas a tener, la verdad es que para mí, obviamente vamos a esperar sus comentarios allá abajito en la cajita de descripción, si les parece que es bastante económico o por el contrario les parece muy caro. Pero para mi opinión, para nuestra opinión, la verdad es que es bastante económico. ¿Qué opinan ustedes? Dejen allá abajito en la descripción de los comentarios todas sus inquietudes. Sí, exacto. Que recuerden algo, disculpe que interrumpa a mi esposa, pero aquí hay dos áreas, literalmente dos continentes. Vas a ver el continente americano y el continente africano. A nosotros no nos alcanzó el tiempo para recorrer el continente africano. Creo que recorrimos bastante el del norteamericano. Sí, casi todo, casi todo, pero fue porque caminamos súper rápido para hacer rendir este video ayer. Pero que miren, toda esta es el área donde están las águilas calvas y los peces autóctonos aquí, allí también. Bueno, ahí no nos paramos, si se dieron cuenta, lo estamos viendo ahorita. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena, mucho la pena, a mi forma de ver. Cuando vengan, déjenos en sus comentarios, mira, aquí les sí valió la pena, Rosmary. La verdad, como ustedes dijeron, bastante económico, porque el precio para mí está súper económico. Bien, amigos, como pueden ver, para rentar estos cochecitos de un solo niño cuesta 11 y doble $13. Ahora, los que son eléctricos o los que son menos eléctricos, que sea para las personas que son discapacitadas, está entre 12 y $32, así que ya saben. Por supuesto, en la salida o la entrada, depende de dónde vale, hay una tiendita de artículos de recuerdo. Mira, déjame entrar rapidito para que lo vean. Está espectacular, hay peluchitos, hay franelitas, hay de todo, mira, muñequitos alusivos a los animales. Wow, miren esta arte que está aquí, súper espectacular, la verdad que me encanta. El área está enorme, mira, hay souvenirs de todo tipo. Miren, qué belleza esa. Wow, hay arte hermoso, la verdad. Y yo obviamente les voy a dar precio. Por ejemplo, de este elefante que está espectacular, cuesta $16.99, o sea, $17. La verdad que está más o menos, no pudiera decir que está exageradamente caro, está medianamente, pero está hermosísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo comprarían? Bien, amigos, compramos esta hermosura que están viendo aquí, pero viene en esta caja, obviamente. No fue tan económico, pero la verdad que es un recuerdo único, que costó $53. Con los taxes. Con los taxes, obviamente. Pero la verdad es que creo que una cosa como esta no lo van a conseguir en ningún lado, así que Román le va a hacer una toma cerquita para que vean si no es único. Wow, bien. Me imagino que ustedes harán lo mismo cuando vean acá, comprarán un recuerdito, porque no es que todo el tiempo van a venir a un zoológico, así que compren algo y ayuden al zoológico, amigos. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido en tan poco tiempo que hicimos en el zoológico de aquí de North Carolina. Así que recuerda que si no te suscribiste a nuestro canal, no olvides suscribirte para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de lugares espectaculares como este. Y además de eso, por supuesto, recuerda seguirlo por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.